1 Corintios 12 Diversidad y unidad en dones espirituales. A. El Espíritu Santo es la fuente de los dones. 1 a 3 Introducción al tema de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Acerca de los dones espirituales. Literalmente, Pablo ahora está apuntando a espirituales, después de discutir todas las áreas de la carnalidad corintia. Pero añadir dones se justifica por el contexto. Y Clark define dones espirituales como talentos misericordiosos, que llevan a resultados milagrosos. Todos ellos vienen por las influencias extraordinarias del Espíritu Santo. B. No quiero, hermanos, que ignoréis. Se les da a los cristianos corintios un buen recordatorio que también es bueno para nosotros. Quizás somos ignorantes de cosas respecto a dones espirituales, y no deberíamos serlo. Y Pablo, en sus cartas, nombra 3 cosas que no quiere que los cristianos ignoren. Primero, que no sean ignorantes del plan de Dios para Israel, Romanos 11:25. Segundo, que no ignoren los dones espirituales, 1 Corintios 12:1. Finalmente, no sean ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús y el estado eterno, 1 Tesalonicenses 4:13. Tristemente, muchos cristianos son ignorantes en estos puntos precisamente. Sabéis que cuando erais gentiles se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo quería que los cristianos corintios recordaran que su pasado de idolatría pagana no los preparaba para un entendimiento preciso de los dones espirituales. Él no quería que ignoraran, pero porque fueron gentiles, ellos no llegaron al asunto de los dones espirituales como ignorantes. Y nuestras pasadas enseñanzas y experiencias tal vez han construido un entendimiento pobre del Espíritu Santo y sus dones. Es fácil para nosotros tomar nuestras perspectivas materialistas o supersticiosas dentro de nuestro entendimiento de los dones espirituales. D. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aquí, Pablo pone un principio amplio para discernir asuntos respecto a los dones espirituales. Juzga las cosas por cómo se relacionan a Jesucristo. ¿Glorifica a Jesús un supuesto don espiritual? ¿Promueve al verdadero Jesús o a uno falso? Y Jesús lo hizo claro, diciendo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él dará testimonio de mí. Juan 15:26, y a Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16:14. El ministerio del Espíritu Santo no es promoverse a sí mismo u a otro hombre, sino glorificar y representar a Jesús. Podemos por lo tanto confiar que el verdadero ministerio del Espíritu Santo será de acuerdo con la naturaleza de Jesús. 2. 4-6 Diversidad y unidad de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de dones. Pablo continuará listando algunos 9 dones espirituales en los siguientes versículos, y más en otros lugares. Ciertamente hay una diversidad de dones. Sin embargo, solo hay un dador, quien obra a través de los diversos dones. B. Los dones son diversos, los ministerios son diferentes, y las operaciones son diversas, pero son el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios haciendo la obra a través de los dones, los ministerios y las operaciones. Y ministerios probablemente tiene en mente los diferentes oficios dotados en la Iglesia, tales como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, como Pablo describe también en Efesios 4. El punto de Pablo es claro, aunque hay diferentes oficios, es el mismo Señor concediendo los oficios y dirigiendo el servicio. 2. La palabra griega para operaciones es energemata, de donde obtenemos nuestras palabras energía, energético y energizar. Es una palabra de poder milagroso y activo. Operaciones es la misma palabra que hacer en versículo 10 de este capítulo, el hacer milagros.
Diversidad de operaciones significa que Dios muestra y derrama su poder milagroso en diferentes maneras, pero es siempre el mismo Dios haciendo la obra. Sé cuál es la diferencia entre dones, ministerios, operaciones y la manifestación del Espíritu. Versículo 7. Todos estos son dones. Algunos dones son ministerios, cargos o posiciones en la iglesia. Algunos dones son operaciones, eventos milagrosos o derramamientos en un tiempo y lugar particulares, tales como la manifestación del Espíritu mencionada en versículo 7. Y hábitos y poderes, por los cuales hombres han realizado oficios santos en la iglesia, o llevado a cabo milagros, son llamados dones. Los actos o ejercicio de estos poderes son llamados administraciones y operaciones. Estos últimos difieren uno del otro, como los primeros significan actos firmes y continuos en la iglesia, operaciones, por otra parte, y otros más. Paul. D. Es fácil para nosotros enfocarnos en nuestra pequeña área de dones, ministerios, u operaciones y creer que aquellos que tienen otros dones, ministerios, u operaciones no están caminando realmente con Dios. Aunque el único Dios tiene una diversidad gloriosa en la forma que Él hace las cosas. No deberíamos esperar nunca que sea de acuerdo con nuestro propio énfasis o toque. Estos versículos también afirman la Trinidad en una típica, sutil forma del Nuevo Testamento. Estos dones son la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesús y Dios Padre. 3, 7 a 11, las variedades de manifestaciones del Espíritu. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es dada la manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo está siempre presente en y entre los cristianos. Jesús dijo del Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre, Juan 14:16. Sin embargo, algunas veces la presencia del Espíritu es más evidente que en otras ocasiones. Hay veces cuando Él podría escoger manifestarse, eso es, hacerse evidente. Y, no obstante, no deberíamos pensar que el Espíritu Santo está más presente cuando Él es manifiesto a través de los dones. El Espíritu Santo siempre está presente con los creyentes, pero a veces Él es más evidente por medio de la manifestación del Espíritu. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El propósito de la manifestación del Espíritu es beneficiar a la familia de la Iglesia completa, no solo a individuos en particular. Pablo al comenzar a mencionar diferentes manifestaciones del Espíritu, él comienza mencionando la palabra de sabiduría. Esta es la única habilidad de proclamar la sabiduría de Dios, especialmente en una situación importante, como se muestra en Esteban, Hechos 7, y Pablo, Hechos 23. De palabra de ciencia, la única habilidad de declarar conocimiento el cual solo podría ser revelado sobrenaturalmente, como se muestra en Jesús, Mateo 17, 24-27, o Pablo, Hechos 27 horas y 10 minutos, 23 a 26. Cuando Charles Spurgeon fue salvo, fue en la predicación de un hombre que dirigió una porción de su sermón justo al joven Spurgeon, y quien sobrenaturalmente habló justo donde el corazón de Spurgeon estaba. Este es otro ejemplo de palabra de ciencia. Y hacemos bien al entender la diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Uno puede tener mayor conocimiento, incluso conocimiento sobrenatural, sin embargo no tener sabiduría de Dios en la aplicación de ese conocimiento. 2. También, debemos siempre usar el discernimiento al recibir una palabra de ciencia, recordando que Dios no es la única fuente de conocimiento sobrenatural incluso si una palabra es verdad. Eso no quiere decir que es de Dios y que el que habla la palabra está realmente representando a Dios. El don de fe. Aunque la fe es una parte esencial de la vida de cada cristiano, el don de fe es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias, como lo hizo Pedro cuando caminó fuera del bote sobre el agua, Mateo 14, 22-33.
Otro ejemplo poderoso del don de fe fue el líder cristiano y filántropo George Mueller, quien en el siglo XIX proveyó para miles de huérfanos completamente por medio de oración, sin siquiera pedir donaciones. F. Dones de sanidades. Este es el poder sanador de Dios, ya sea dado o recibido, y ha sido repetidamente documentado en el Nuevo Testamento y después. Y Clarke acerca de dones de sanidades. El poder que en determinados momentos recibieron los apóstoles del Espíritu Santo para curar enfermedades, un poder que no siempre residió en ellos, porque Pablo no pudo curar a Timoteo, ni remover su propio aguijón en la carne, porque solo era dado en ocasiones extraordinarias, aunque quizás de manera más general que muchos otros. G. Hacer milagros, literalmente dinameis, o actos de poder. Esto describe cuando el Espíritu Santo escoge parar por encima las leyes de la naturaleza, como un piloto podría usar controles manuales, obrando en, o a través de una persona disponible. Y dones de sanidad y hacer milagros a menudo operan en conjunto con el don de fe, como en Hechos 3, 1, 8. Estas cosas no son hechas por capricho del individuo, como si el poder de sanar o hacer milagros estuviera a su disposición permanente, sino que ellos operan cuando la persona es impulsada por Dios y le es dada la fe para realizar dicha obra. Otro ejemplo de esto es en Hechos 14, 8-10. H. Profecía. El propagar el mensaje de Dios en una situación en particular, siempre de acuerdo con su palabra y su obra actual. Algunas veces esto tiene el carácter de predecir el futuro, como en Hechos 21-10 y Hechos 27, 21-26. Y, con frecuencia, las personas que creen que los dones milagrosos han sido removidos de la iglesia, desean definir la profecía como predicar. Aunque esto es común, es impreciso. Existe una palabra griega para predicar, y una palabra griega para un discurso divinamente inspirado. Pablo está usando la palabra para un discurso inspirado divinamente, no predicar. Aunque una predicación buena, ungida por el Espíritu a menudo usará el don espontáneo de profecía, es impreciso definir profecía como buena predicación. Y discernimiento de espíritus. La habilidad de decir la diferencia entre doctrina verdadera y falsa, y entre lo que es del Espíritu Santo y lo que no. Hechos 8, 18-23, 16, 16-18. Y el diablo aparece como un ángel de luz. 2 Corintios 11-14. Él engaña con un mensaje falso y tentador. Génesis 2:16-3:5. Puede haber espíritus mentirosos en la boca de profetas. 1 Reyes 22, 21-23, 2 Crónicas 18, 20-22. Satanás puede hablar justo después de que Dios habla, Mateo 16-23. Algunas veces la gente que parece decir las cosas correctas realmente son del diablo. Hechos 13, 6-12, 16, 16-18. Es importante probar la palabra de cada uno que afirma hablar de parte de Dios. 1 Juan 4, 1-3. El diablo puede obrar milagros engañosos. 2 Tesalonicenses 2, 9-10, Apocalipsis 13, 11-14. El diablo tratará de infiltrarse en la iglesia con falsos maestros. Judas 4, 2 Pedro 2, 1-2. ¿Cuánto necesitamos el don de discernimiento en la iglesia hoy en día? J. El don de lenguas es un idioma personal de oración dado por Dios, por medio del cual el creyente puede comunicarse con Dios más allá de los límites del conocimiento y del entendimiento. 1 Corintios 14, 14-15. Un idioma es un acuerdo entre partes, donde se acuerda que ciertos sonidos representan ciertos objetos o ideas. Cuando se usa el don de lenguas, acordamos con Dios que el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Aunque nosotros no podamos entender que estamos orando, Dios entiende. Y las lenguas tienen un lugar importante en la vida devocional del creyente, pero un pequeño lugar en la vida corporativa de la iglesia. 1 Corintios 14, 18-19, especialmente en reuniones públicas. 1 Corintios 14, 23. 2. Cuando las lenguas son practicadas en la vida corporativa de la iglesia, debe ser cuidadosamente controlado, y nunca sin interpretación dada por el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 27-28. 3. La habilidad para orar en una lengua desconocida no es un don dado para todos los creyentes. 1 Corintios 12, 20.
4. La habilidad de orar en una lengua no es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Este enfoque ha llevado a personas a buscar el don de lenguas y a falsificarlo, meramente para probarse a sí mismo y a otras personas que realmente están llenos con el Espíritu Santo. Mucha gente cree que el don de lenguas murió con los apóstoles. Curiosamente, muchos de ellos definen el don de lenguas meramente como la habilidad de hablar en otros idiomas para el propósito de esparcir el Evangelio en otros idiomas. Pero eso no ha cambiado ni un poco desde los días de los apóstoles. En lugar de eso, la Biblia claramente dice que el don de lenguas es para la comunicación individual con Dios, no con el hombre, 1 Corintios 14:2. Incluso en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban hablando en lenguas, ellos no estaban predicando a la multitud. Pedro lo hizo en el idioma griego, la cual era común para todos ellos. Más bien, ellos estaban alabando a Dios, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:11, y la multitud en el día de Pentecostés escuchó a los discípulos alabar entusiasmados a Dios. Con frecuencia, aquellos que hablan en lenguas hoy en día reciben burla de aquellos que niegan el don con la acusación de que ellos están hablando tonterías. Hechos 2 es usado incorrectamente para apoyar esto, porque Hechos 2 nos dice que aquellos que hablaban en lenguas ese día de Pentecostés estaban hablando idiomas inteligibles entendidos por otros. Pero no nos dice que todos los 120 o más estaban hablando en lenguas que podían ser entendidas. Y no deberíamos asumir que aquellos que no fueron inmediatamente entendidos por los que estaban ahí estaban hablando tonterías, como se les refiere a las lenguas con burla. Ellos pudieron haber estado alabando a Dios en un lenguaje completamente desconocido, aunque humano. ¿Cómo sonaría el lenguaje de los aztecas a los oídos romanos? O en un idioma completamente único dado por Dios y entendido por Él y solo Él. Después de todo, comunicación con Dios, no con hombres, es el propósito de las lenguas. 1 Corintios 14:2. La repetición de frases simples, ininteligibles y quizás sin sentido para los humanos que están ahí no significa que hablar así sea tonterías. La alabanza a Dios puede ser simple y repetitiva, y parte de toda la dinámica de las lenguas es que sobrepasa el entendimiento del hablante. 1 Corintios 14:14, siendo entendido por Dios y solamente Dios. El don de la interpretación de lenguas. Este don permite que el don de lenguas sea de beneficio para aquellos que no sean el hablante, como si fueran capaces de escuchar y estar de acuerdo con las palabras habladas en lenguas a Dios. Aunque en estos versículos tendemos a enfocarnos en la lista de dones, Pablo no lo hace. Ya que él no da una descripción detallada de cada don, es probable que los cristianos corintios estuvieran familiarizados con todos ellos. Lo que Pablo quiere enfatizar es que cada uno de estos es uno o el mismo espíritu, repitiendo la idea 5 veces y concluyendo con la afirmación pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Y, aparentemente, la tendencia a la división entre los cristianos corintios ha hecho que ellos piensen separadamente o competitivamente acerca de los dones. A lo mejor los hablantes de lenguas pensaron que eran superiores a los profetizadores, como si los dones vinieran de dos dioses diferentes. Pablo enfatiza a ellos que todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, para que ellos reflejen esa misma unidad entre ellos mismos. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Aquí hay otra razón para la unidad, y una razón en contra de cualquier sentido de superioridad con respecto a los dones. Son distribuidos no de acuerdo con la voluntad del hombre, sino como el Espíritu de Dios quiere como Él quiere. Y, a medida que son dados como Él quiere, y en ocasiones, si no con frecuencia, la voluntad y la sabiduría de Dios son diferentes de nuestra voluntad y nuestra sabiduría. Isaías 55, 8-9. Nunca deberíamos asumir que los dones son distribuidos como nosotros los distribuiríamos. 2. A menudo, asumimos que los dones espirituales son dados porque una persona es especialmente espiritual o madura o está más cerca de Dios. Pero puede que no sea del todo el caso. No deberíamos asumir nunca que dones son igual a madurez. Dios puede y lo hace, para su propia gloria y propósito, distribuye dones espirituales a aquellos que no son especialmente espiritualmente maduros o cercanos a Él. Es por esto que dotación espiritual nunca es el criterio para posiciones de liderazgo entre cristianos, pero madurez cristiana y carácter lo son. 1 Timoteo 3, 1, 13. Tito 1,
5-9. Dios puede otorgar a cualquiera dones espirituales notables en un momento, pero carácter y madurez toman tiempo para formarse. N. Si el Espíritu distribuye a cada uno en particular como Él quiere, ¿por qué escogería dar un don particular en un momento particular? Las mayores razones pueden no ser evidentes, pero el objetivo de la obra del Espíritu Santo es siempre glorificar a Jesús y formar su naturaleza y carácter en nosotros. La meta del Espíritu no es ni asombrarnos o confundirnos, sino formar el fruto del Espíritu, y Él va a usar o no usar cualquier don que crea correcto para llegar a ese fin. O, repartiendo como Él quiere, aunque las manifestaciones del Espíritu son dadas como el Espíritu quiere, aún así deben ser recibidas con fe por el creyente. Él distribuye y nosotros recibimos, y la recepción y el ejercicio de los dones suele ser muy natural. ¿Ve algunos de estos dones del Espíritu Santo ya no son dados en la Iglesia hoy en día? 1. Este es un asunto que ha dividido grandemente el cuerpo de Cristo, tanto teológicamente como espiritualmente. Algunos piensan que los que creen que todos los dones son dados para nuestro tiempo, usualmente llamados carismáticos o pentecostales, son engañados por el diablo. Hay otros que piensan que aquellos que creen que los dones ya no son dados, que son no espirituales y muertos en su caminar con Dios. Seguido, las iglesias de Capilla Calvario son respetadas por su balance bíblico cuando se trata de los dones del Espíritu Santo y su lugar en la vida de la iglesia. Capillas Calvario en ocasiones han sido correctamente vistas como muy pentecostales para los bautistas y muy bautistas para los pentecostales. Hemos sido llamados pentautistas o bauticostales. No obstante, el balance no tiene sentido a menos que sea un balance bíblico. Nosotros no queremos llegar a ambivalence entre la herejía y la verdad. 2. Primero, debemos entender el asunto. Virtualmente ningún cristiano cree que todos los dones han cesado en la iglesia hoy en día. Todos los cristianos creen que los dones de enseñanza y administración son dados y necesarios en la iglesia hoy en día. Son los dones que tienen una naturaleza milagrosa los que están en disputa. Por lo tanto, mucha gente divide los dones en categorías diferentes: comunicativos, administrativos, milagrosos. Luego, dicen con frecuencia que los dones milagrosos se extinguieron con los apóstoles, o cuando el Nuevo Testamento se juntó. Sin embargo, es importante observar que tales divisiones y categorías no son bíblicas. En ninguna parte ningún escritor bíblico categoriza los dones en tal manera, y luego dice que algunas categorías permanecerán pero otras cesarán. Entonces, más precisamente, la pregunta sería, ¿son todos los dones del Espíritu Santo para hoy? Algunos ya no son dados por Dios. Los maestros que enseñan contra los dones milagrosos del Espíritu Santo definitivamente creen que tienen el don de enseñanza, y creen que Dios aún da ese don hoy en día. 3. ¿Qué dice la Biblia acerca de la continuidad de todos los dones del Espíritu? Jesús hizo la promesa en Marcos 16, 17-18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y esta es una promesa simple y directa, en contexto, dada a aquellos que están involucrados en esparcir el Evangelio serán imparables, y Dios usará incluso medios milagrosos para protegerlos y hacerlos efectivos. Hechos 2, 33, 39, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa del Espíritu Santo específicamente incluyendo dones milagrosos es una promesa hecha a todas las generaciones. Calle 1 Corintios 14, 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El propósito de los dones espirituales, incluso dones milagrosos, es la edificación del cuerpo de Cristo y de individuos cristianos. Esa necesidad aún existe hoy en día. El testimonio natural consistente del Nuevo Testamento es que los dones milagrosos descritos en el Nuevo Testamento no han sido retractados. Nadie, con una lectura fresca de las Escrituras, puede jamás llegar a tal entendimiento.
Y no hay indicación de que los dones milagrosos morirían cuando los apóstoles murieron. 2. No hay distinción hecha entre señales milagrosas o dones milagrosos y otros dones en el Nuevo Testamento. Ellos vienen siempre y solamente como un paquete. 3. Poco se dice acerca de la continuidad de todos los dones porque fue dada entre los apóstoles. Uno también podría preguntar, ¿dónde está la evidencia de que alguien puede ser salvo más allá del tiempo de los apóstoles? Y uno tendría dificultades para encontrar un versículo conclusivo para refutar el argumento, porque simplemente se asumió. 4. ¿Por qué algunos cristianos creen que algunos de los dones del Espíritu Santo ya no son dados por Dios hoy en día? A. Ellos tienen un entendimiento incorrecto de la historia, y creen que históricamente, los dones milagrosos en realidad cesaron cuando los apóstoles murieron, o quizás incluso antes. B. Ellos tienen un entendimiento incorrecto de 1 Corintios 13:8, que dice que las lenguas cesarán, explicado en las notas sobre 1 Corintios 13. C. Tienen un entendimiento incorrecto de Hebreos 2, 3-4, que dice que Dios dio testimonio con señales y prodigios y varios milagros por medio de los dones del Espíritu Santo. La idea es que la única razón real por la que fueron dados los milagros y dones fue para confirmar la revelación, y ya no hay necesidad de ello. También, se explica que hubo 3 áreas principales de revelación, los tiempos de Moisés, Elías y Eliseo, y los tiempos del Nuevo Testamento, y por eso en su mayor parte, los milagros solo ocurrieron entonces porque Dios necesitaba autenticar la revelación. Pero si los milagros solo ocurrieron durante cierto tiempo de revelación, entonces hay una cantidad sustancial de revelación que está sin explicación como milagros todo desde Jueces hasta Cantar de los Cantares. 2. Si los milagros autentican la revelación, entonces estamos en problemas porque falsos profetas pueden y realizan milagros auténticos. Éxodo 7, 11-12, 22, 8-7, Deuteronomio 13, 1-3, 2 Tesalonicenses 2, 9-10. 3. El propósito principal de los milagros, especialmente con se ven en el Nuevo Testamento, no fue autenticar a los mensajeros de Dios. Aunque ese es un propósito secundario, el propósito principal de los milagros fue suplir humildemente las necesidades de la gente. 4. En Mateo 12, 38-40, Jesús condenó a aquellos que buscaban autenticar revelación por medio de señales milagrosas. No les ofreció otra señal más que su propia resurrección. En Juan 2, 18-19, Jesús proveyó una señal milagrosa para los que la buscaban, su resurrección. En Juan 6, 29-36, después de alimentar a los 5,000, la gente siguió a Jesús solo para recibir más pan milagroso, y Jesús los reprendió por rehusarse a creer en él y ver lo que Jesús ya había hecho. Y, en 1 Corintios 1:22, cuando Pablo nota que los judíos piden una señal, él no lo dice en un sentido positivo. V. Los milagros son una evidencia insuficiente de una revelación auténtica. Siempre pueden ser explicados por el corazón incrédulo, y el corazón incrédulo siempre pedirá más milagros para probar. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:37. D. Estamos de acuerdo con que los milagros tienen un propósito en impresionar a incrédulos y creyentes con el poder de Dios, pero ese claramente es su propósito secundario. Si este fuera el principal propósito de los milagros, uno podría alegar que ya que tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, no necesitaríamos más los milagros para autenticar más revelación. D. Ellos hicieron una mala aplicación de la verdad que cosas como hablar en lenguas tienen contrapartes demoníacas, y no son únicas para el cristianismo. Esto es ciertamente verdad, y reconocido por las Escrituras. Sin embargo, la existencia de una falsificación tiende a probar la existencia de lo genuino, no la niega. 5. ¿Demuestra la historia del cristianismo que algunos de los dones ya murieron? Si es así, ¿cuándo y cómo? A pesar de que el asunto está finalmente establecido con lo que dice la Biblia, la voz de la historia también es convincente. Aquellos que creen que los dones milagrosos cesaron afirman que el testimonio de la historia los apoya. Y, por ejemplo, John MacArthur escribe en su libro Los Carismáticos, para el segundo siglo los apóstoles se habían ido y las cosas cambiaron. Alba M. C. Klein dijo,
cuando la Iglesia aparece en el segundo siglo, la situación con respecto a lo milagroso ha cambiado tanto que parece estar en otro mundo. La era apostólica fue única y terminó. La historia lo dice, Jesús lo dice, la teología lo dice, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el hecho. Página 83. B. Pero la historia tiene otro testimonio, y si nosotros dejamos que la historia hable, nos lo dirá. Clemente de Roma, Ignacio, Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano todos hablan de la existencia de dones milagrosos del Espíritu Santo en sus días. C. En realidad, la idea de que los dones milagrosos de Dios cesaron con los apóstoles no apareció en la Iglesia hasta mediados del siglo IV, 350 DC aproximadamente en adelante. Después, al final del siglo IV y dentro de la Edad Media, se dijo que los dones habían cesado, y fueron ciertamente descuidados. Pero ese no era el deseo de Dios. Fue el resultado de gente que se había convencido de que la obra sobrenatural del Espíritu Santo era muy peligrosa para la Iglesia institucional. Otros factores también estuvieron involucrados. Pero si hubiera llegado con un cristiano en el 250 DC y le dijera, todos sabemos que los dones milagrosos cesaron con los apóstoles, él probablemente hubiera contestado, no sabes de lo que estás hablando. C. La diversidad y unidad de los dones del Espíritu Santo. 1, 12 a 14. La realidad de la unidad. Todos los creyentes pertenecen a una mayor unidad, el cuerpo de Jesucristo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. A. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La unidad de cristianos como cuerpo no es una meta a alcanzar, es un hecho para ser reconocido. Pablo claramente dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Y pasajes como este han llevado a muchos a considerar el bautismo como un tipo de ceremonia de iniciación para entrar a la comunidad de cristianos. Aunque esto puede ser un aspecto del bautismo, no es el punto principal. La idea principal detrás del bautismo cristiano es la identificación del creyente, su inmersión en Jesucristo. Romanos 6, 3-5. La idea de que el bautismo es primeramente la ceremonia de iniciación dentro de la Iglesia ha llevado a, y reforzado, ideas no bíblicas tales como el bautismo de infantes, con la mentalidad, ¿quién quiere excluirlos de la Iglesia? 2. Pero aquí, Pablo no tiene en mente el bautismo en agua tanto como el bautismo del Espíritu, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo está escribiendo aquí de la inmersión común que todos los creyentes tienen en el Espíritu Santo y en Jesús, una inmersión común que los trae dentro de un cuerpo. B. Un cuerpo, muchos miembros. Pablo usa la brillante ilustración del cuerpo humano para relacionar el trabajo de la comunidad de cristianos. Así como cada célula en un cuerpo humano está conectada por medio de una raíz común, un código común ADN, también las partes de nuestro cuerpo, miembros, se ven diferentes, son tratadas diferente, trabajan diferente y cumplen diferentes propósitos. Aún así, hay una gran diversidad en el cuerpo de Jesucristo, tanto en apariencia como en función. Sin embargo, cada miembro tiene una raíz común y un objetivo común. C. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, por el hecho de la dinámica del cuerpo, las líneas divisorias creadas por los cristianos corintios eran estrictamente artificiales. Judíos, griegos, esclavos, libres, ya no importaba, porque todos eran un cuerpo. 2. 15-20. Elaboración sobre la ilustración de un cuerpo. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si dijere el pie, si el pie sintiera, o dijera, que no es parte del cuerpo porque no fue mano, el pie sería tan tonto como equivocado. La diversidad no descalifica a uno del cuerpo. Y, aquí, Pablo pone la pregunta en boca de aquel que se siente excluido del cuerpo. Es como si alguno de los cristianos corintios dijeran, no tengo cierto don espiritual. Supongo que no soy parte del cuerpo de Jesucristo. Después de todo, manos y ojos parecen más importantes y más glamorosos que pies y oídos. Así que Pablo quiere que estos cristianos que se sienten excluidos, que son ciertamente miembros del cuerpo, y su sentido de que no lo son, es tan tonto como que el pie o el oído se sientan excluidos. 2. Sin embargo, el mismo principio puede establecerse hacia aquellos que desean excluir a otros del cuerpo. Pablo de igual modo pudo haber dicho, la mano no puede decirle al pie que no es del cuerpo porque no es una mano. Pablo también quiere que los cristianos que podrían excluir a otros porque no aprecian su lugar en el cuerpo, reconozcan el hecho de la unidad. B. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? La diversidad en el cuerpo de Jesucristo no solo es aceptable, sino esencial. El cuerpo no puede trabajar apropiadamente si todos son manos o si todos son ojos. El cuerpo debe tener partes y dones diferentes, o no trabajará unido efectivamente como un cuerpo. C. Como él quiso, ¿por qué el pie es pie y la mano es mano? Porque el diseñador quiso hacerlo así. Así que, la mano no puede enorgullecerse por ser una mano, y el pie no puede avergonzarse por ser un pie. Cada uno está cumpliendo la voluntad del diseñador. Y, en el diseño, vemos la sabiduría del diseñador. Todos tienen algo, pero nadie tiene todo. 3. 21 a 26. La elaboración continua, mostrando que las partes menos glamorosas del cuerpo son igual de importantes. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ni el ojo puede decir a la mano, ahora, Pablo escribe a aquellos al orgullo y a un sentido de superioridad por sus dones o su lugar en el cuerpo. No pueden decirle a tales partes, no te necesito. B. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Con frecuencia, consideramos innecesaria una parte de nuestro cuerpo o de poca importancia hasta que está lastimada. Entonces nos damos cuenta, cuán importante es. La mano o el ojo pueden parecer que son más importantes, y pueden tener más glamour en su posición, pero no son más necesarias o importantes que otras partes del cuerpo. C. Menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Las partes de nuestros cuerpos normalmente cubiertas por ropa son a menudo consideradas menos dignos, pero les damos mayor honor, más dignamente, vistiéndolas muy cuidadosamente. Y, claro que sobre las partes menos dignas, parece significar el principio víscera, tal como corazón, pulmones, estómago y tracto intestinal. Estos, cuando se comparan con los brazos y extremidades, son comparativamente débiles, y algunos de ellos, considerados en sí mismos indecorosos y menos honorables, aunque éstas son más esenciales para la vida que cualquiera de las otras. 2. Aún así, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Si alguien siente que es un miembro escondido o no glamoroso del cuerpo de Jesucristo, Dios sabe cómo darles honor. D. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, visto desde la perspectiva de Dios, con la ilustración del cuerpo, no existe nunca ninguna razón para desavenencia en el cuerpo. El orgullo del miembro honorable está marcado, así como la vergüenza del miembro menos digno. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
El punto teológico de Pablo acerca de la naturaleza del cuerpo de Jesucristo ha llegado ahora a una aplicación muy práctica. Los cristianos de Corinto deberían preocuparse los unos por los otros porque todos son parte del mismo cuerpo. Y las partes de nuestro cuerpo trabajan unidas. Los ojos y oídos no se sirven a ellos mismos, sino a todo el cuerpo. Las manos no solo se alimentan y defienden ellas mismas, sino al cuerpo entero. El corazón no solo suministra sangre paz a sí mismo, sino que sirve al cuerpo entero. A veces hay una parte de nuestro cuerpo que solo vive para servirse. No contribuye en nada para el resto del cuerpo, y todo lo que consigue lo utiliza para crecer. Llamamos a esto cáncer. 2. Quiero que cada miembro de esta iglesia sea un obrero. No queremos ningún zángano. Si hay alguno de ustedes que quiera comer y beber, y no hacer nada, hay muchos lugares en otra parte, donde puedan hacerlo, hay bancos vacíos cerca en abundancia, vayan y llénenlos, porque nosotros no los queremos. Cada cristiano que no es una abeja es una avispa. Las personas más peleoneras son las más inútiles, y aquellos que son los más felices son apacibles, son por lo general los que están haciendo más para Cristo. Spurgeon. Paul pudo haber, y algunos hoy piensan que debió, solo salir y decir preocúpense los unos por los otros e ignorar el verdadero fundamento espiritual para tal preocupación. Vamos, Pablo. No nos molestes con teología. Solo dinos qué hacer. Pero Pablo quiere más que un resultado de los cristianos corintios. Él quiere que también tengan entendimiento. Él sabe también que finalmente, los mejores resultados se basan en entendimiento. De manera que si un miembro padece, el preocuparse los unos por los otros mencionado en el versículo anterior es explicado ahora. Significa tener un corazón hacia, y simpatía con, nuestros miembros compañeros, aunque sean diferentes. 4. 27 a 31. Dios distribuye dones y llamados conforme a L. Place. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Pablo resume su punto previo. Tal y como un cuerpo humano es un todo unificado con muchas partes diferentes, así también lo es el cuerpo de Jesucristo. Ahora, Pablo escribirá acerca de las diferentes partes del cuerpo. Y podríamos llamar a uno ojo, por su observación aguda de los hombres y las cosas, y penetración en casos de conciencia y misterios divinos. A otro mano, por sus esfuerzos laboriosos en la iglesia. A otro pie, por sus viajes industriosos para esparcir el conocimiento de Cristo crucificado, y así de otros. Clarke. Apóstoles son embajadores especiales de la iglesia. Pablo y otros en su tiempo tuvieron una autoridad apostólica única, la cual no se repetirá porque el fundamento de la iglesia ya ha sido puesto. Efesios 2:20. Sin embargo, Dios aún tiene a sus embajadores especiales en la iglesia hoy en día, aunque no con la misma autoridad que los apóstoles originales. Profetas son aquellos particularmente llamados a proclamar a Dios con el don de la profecía. Había una autoridad fundamental única para este don también, Efesios 2, 19-20. No obstante, Dios levanta a aquellos para hablar a la iglesia y al mundo con una bendición especial y con poder. Y, sin embargo, si alguno reclama o recibe el título de profeta hoy en día, que estén bajo el mismo estándar de un profeta, 100% precisión, en cada palabra. Deuteronomio 18, 20-22. Los que hacen milagros, aquellos usados por Dios para hacer milagros. Sin embargo, el patrón bíblico es para ellos aunque bajo la iniciativa del Espíritu Santo, no la propia. Los que ayudan, esto tiene el concepto de aquellos que ayudan, o asisten a otros en hacer la obra del Señor.
El término fue usado en el contexto judío de esta forma. Los levitas fueron llamados por los talmudistas ayudantes de los sacerdotes. Clarke y Spurgeon sobre aquellos con el don de los que ayudan. Se me ocurre que no eran personas que tuvieron algún cargo oficial, pero que fueron movidas solo por el impulso natural y la vida divina dentro de ellas para hacer cualquier cosa y todo lo que sea de ayuda como maestro, pastor o diácono en la obra del Señor. Ellos son la clase de hermanos que son útiles donde sea, quienes pueden frenar un espacio, quienes solo están muy contentos cuando se saben que pueden ser útiles para la Iglesia de Dios en cualquier función, como sea. 2. En el libro de John Bunyan El progreso del peregrino, ayuda vino a Christian cuando él estaba sumido en el pantano de la desesperación. Ahí es a menudo cuando el don de ayuda es más útil. Estimada, muy estimada para nosotros, debe siempre ser la mano que nos sacó del fondo del fango cuando no había nadie, y mientras le atribuimos toda la gloria a la gracia de Dios, no podemos más que amar más afectivamente al instrumento que envió para ser el medio de nuestra liberación. Spurgeon. 3. Spurgeon también describe las cualidades de alguien que es efectivo en el don de los que ayudan. 1. Un corazón tierno para cuidar realmente. 2. Un ojo pronto para ver la necesidad. 3. Un pie pronto para ir al necesitado. 4. Un rostro amoroso para animarlos y bendecirlos. 5. Un pie firme para tú mismo no caer. 6. Una mano fuerte con la cual sostener al necesitado. 7. Una espalda doblada para alcanzar al hombre. 4. Un viejo predicador puritano una vez dio un gran sermón sobre este texto, y Bartolomé, Mateo 10:3 versión NKJV. Su punto fue que Bartolomé nunca es mencionado por sí mismo, sino que siempre con la frase y Bartolomé. Siempre se habla de él haciendo algo bueno por alguien más. Él nunca fue el líder, sino siempre un ayudante. F. ¿Hablan todos lenguas? Lo que Pablo claramente quiere decir es que el don de lenguas no es para cada creyente, tal y como los dones de apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros o sanidades y otros más no son para todo creyente. Gran daño ha sido hecho en la Iglesia por promover las lenguas como algo necesario para realmente vivir como un cristiano, o como la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Esto ha causado que muchos busquen el don de lenguas, o que finjan el don de lenguas, seguido para asegurarse uno mismo o a otros que se está realmente lleno del Espíritu Santo. Y, ya que las lenguas es un don comunicativo, usado para hablar con Dios, el don de lenguas debería ser deseado cuando el individuo siente una falta en su habilidad para comunicarse con Dios. Cuando uno se siente obstaculizado en su habilidad para hablar con Dios usando su idioma dado, ellos pueden y deberían pedirle a Dios el poder comunicarse con Dios en un idioma que Él entiende, pero que sobrepasa mi entendimiento. Si alguien se siente satisfecho con su habilidad para hablar con Dios, realmente no hay necesidad para el don de lenguas, y no debería ser deseado hasta que uno quiera una comunicación con Dios que vaya más allá de nuestro entendimiento. G. Procurad, pues, los dones mejores. Aunque el Espíritu Santo da los dones, es bueno y apropiado para nosotros el desearlos y pedirlos, todo en sumisión al plan de Dios. H. Pablo explicará el camino aún más excelente en capítulo 13, con un enfoque en el amor, no los dones mismos. Los dones son meramente formas en que podemos expresar y recibir amor de Dios y amor el uno al otro. Son los contenedores y lo que está en el contenedor amor es mucho más importante. Una tienda llena de barriles no enriquece, a menos que estén llenos de mercancías. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl